Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a ver una estrategia de swing para el mercado de Forex en H4. Primero me presento, mi nombre es Ariel Kripa, soy de Argentina y soy trader en el mercado de Forex. Esta estrategia la vengo usando desde hace algún tiempo, no es la única que utilizo, pero en algunos grupos mostrando un poco la operativa, bueno, mostrando un poco las operaciones y los gráficos, me han pedido que la muestre y la comente. No había hecho un video, no había hecho alguna explicación como para terceros, así que bueno, me animaron un poquito a hacerla, así que bueno, acá está el video. La idea es mostrarle en este primer video un poquito ver de qué va la estrategia, cuáles son las principales partes, qué es lo que buscamos con la estrategia, y tal vez en uno o dos videos más vamos a ver cómo podemos hacer un backtesting con respecto a los pares basándonos en esta estrategia, y también vamos a ver, para que no se alargue tanto este video, algunas operaciones que he hecho en los últimos meses, como para que bueno, tengan una idea de qué va la estrategia. Vamos a ver primero cuáles son las ventajas que tiene esta estrategia, qué es lo que a mí personalmente me atrajo. Bueno, tengo que primero hacer la aclaración que no es una estrategia mía, no es una estrategia que hice yo, es una estrategia que encontré un video en internet. Es más, si alguno en algún momento ve el video y conoce al autor, bueno, al que realmente hizo la estrategia, sería bueno que me lo haga saber, y así yo pongo los créditos en la descripción de este video, porque la verdad que solamente sé que se llama James y bueno, no habla en español obviamente, pero no tengo más datos que eso. Así que bueno, si alguien conoce al autor, desde ya me lo hace saber, y bueno, le agradecemos por esta estrategia. Vamos a ver un poquito las ventajas. Lo que más a mí me llama la atención o lo que más me gustó, es que al ser solamente en gráficas de H4 y tenemos que buscar entradas una vez que la vela de H4 cierra, requiere que pasemos muy poco tiempo en las gráficas. Ya vamos a ver que las reglas son muy pocas, y bueno, no requiere análisis, es decir, es otra cosa también que tiene a favor la estrategia. Entonces, poco a tiempo en las gráficas, no requiere análisis previo, no es indispensable el análisis. No se requiere tener conocimientos profundos en trading, pero saber de trading o tener un mínimo conocimiento de trading sí los va a ayudar. No se requiere análisis previo, pero tener una idea de los movimientos que tiene el precio, del price action, no se apoyen en ningún otro indicador. Ya vamos a ver cuáles son las partes. No modifiquen nada de la estrategia así como está funciona, no la cambien de time frame, porque bueno, hago todas estas aclaraciones porque generalmente cuando uno recibe una estrategia le empieza a buscar variantes. La estrategia funciona así como está, como lo vamos a ver, con las reglas que vamos a ver, y no hace falta nada más. Por eso digo que no se requiere un análisis previo, y no se necesita tener tener conocimientos profundos de trading. Ya vamos a ver por qué. Tiene reglas claras, pocas y claras, y vamos a dejar el psicotrading de lado. ¿Por qué digo esto dentro de las ventajas? Porque muchas veces los principiantes o las personas que recién comienzan no están muy acostumbrados a seguir reglas, no están acostumbrados a tener una estrategia, que la estrategia misma le diga dónde entrar, dónde salir. Están pensando qué hago, si la mantengo, no mantengo la operación, si puedo entrar, si no. Entonces ese psicotrading, esas emociones que se presentan cuando recién empezamos, en este caso no las vamos a dejar de lado. No porque no se nos presente, sino que porque tiene reglas claras
nos va a ayudar esta estrategia por lo menos a pasar esa parte del psicotrading. ¿Cuáles son las desventajas? Así como mencionamos las ventajas, vamos a mencionar las desventajas. Y bueno, y en esta parte la verdad que desventajas me quedé pensando, así como la persona de la foto, y la única desventaja que le encontré es que es muy aburrido. Es decir, si uno pretende hacer trading por la adrenalina, por entrar y salir al mercado, por buscar operaciones, bueno, esto alcanza, ya van a ver los pares con los que generalmente trabajo, son 8 o 10 pares. No, cada 4 horas, bueno, hay algunos horarios, después vamos a mencionar los horarios también. Hay algunos horarios que son los horarios de la sesión de Tokio, que donde no miro la vela, no analizo, no estoy prestando atención a esa vela de H4 que cierra en ese horario, porque obviamente duermo. Entonces son muy pocas, son 4 veces las que tenemos que ver en el día. Entonces es muy aburrido, es la única desventaja que yo le encontré. Entonces, si alguien quiere adrenalina, si alguien quiere entrar y salir a mercado a cada rato, en cada minuto, si está acostumbrado al scalping, esto es muy aburrido. Se gana dinero, pero es muy aburrido. Así que bueno, esa es la única desventaja que les puedo mencionar que encontré. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar un gráfico de H4. Vamos a utilizar una media exponencial, una media móvil exponencial de 21 periodos al cierre, una media móvil exponencial normal, niveles 00, niveles 00, ya lo vamos a ver, y vamos a usar velas japonesas, es decir, nuestro gatillo de entrada, nuestra señal de entrada va a ser una determinada vela, ¿sí? Eso es lo único que vamos a usar, no hay nada más. Vamos a ver, en los pares, con respecto a los pares, estos son los pares en los que yo trabajo, son los pares en los que yo probé la estrategia. Vamos a ver que nosotros, por el tipo de velas, necesitamos velas con muy poca mecha en la dirección a la que vamos o en la que vamos a entrar, ya vamos a ver también. Por eso generalmente hago esa aclaración, porque los pares donde nosotros vamos o con el que nosotros vamos a trabajar necesitamos que no tengan mechas o muy pocas mechas, y vamos a ver después también ejemplos de pares donde tienen muchas mechas, que a nosotros no nos serviría trabajar con ese par. Por eso estos que le estoy mostrando acá, euro-dólar, aussie-dólar, aussie-yen, aussie-CAD, euro-yen, euro-New Zealand, euro-CAD, libra-yen, New Zealand-dólar, New Zealand-yen, dólar-yen y dólar-franco suizo son los pares en los que actualmente estoy trabajando. No los probé en índices, me estuve mirando un poquito el Dow Jones para ver si se podía aplicar la estrategia, pero hay veces que las velas, porque ya vamos a ver cómo entramos y cómo salimos, dónde va la entrada y dónde va el stop loss, al ser velas muy grandes vamos a tener un stop loss muy grande, y en los índices hay que tener una cuenta grande. Entonces por ahora les recomiendo que lo usen en pares de Forex, y en estos pares en especial. Este es un gráfico donde vamos, primera aclaración, yo lo voy a mostrar en TradingView porque gráficamente por ahí es un poco mejor para poner las entradas, para poner dónde va el stop loss y mostrar un poquito mejor gráficamente, pero obviamente en el MT4 lo pueden poner también, en los gráficos de MT4 o MT5, ningún tipo de problema. Y en este caso están viendo un gráfico, en este caso Aussie dólar en H4, donde tengo en líneas punteadas los niveles redondos, es decir, los doble cero. No es necesario que llenen el gráfico completamente o pongan todos los niveles doble cero que haya. Yo lo que hago, por ejemplo, es voy marcando si el precio está acá,
voy a poner y pongo y puedo poner y para abajo también pongo 2 o 3 niveles más y después lo dejo para no llenar tanto el gráfico de líneas, dejo lo otro vacío, pero donde está el precio sí pongo los niveles $0, que en este caso, que es Aussie dólar, irían 0.7700, 7800, 7900, 8000 y para abajo 7600, 7500. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Está la media móvil exponencial de 21 periodos y bueno, velas japonesas. ¿Cuáles son las velas que nosotros nos van a dar la entrada? Va a ser el gatillo de entrada, va a ser la vela de H4 que a nosotros nos va a decir acá hay una posible entrada o tenemos que entrar en este momento. En este caso vamos a ver velas alcistas, ¿sí? Velas alcistas, en este caso están pintadas de verde, y pensemos que acá el precio nos está mostrando una entrada al alza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en este caso? Nosotros estamos viendo, y vamos a entender un poquito la vela, nos vamos a quedar en la explicación de la vela. Hay personas que a lo mejor ya lo conocen, pero las personas que recién están iniciando, vamos a ver el movimiento de la vela. No voy a explicar, bueno, podemos explicar dónde abre y dónde cierra la vela. Esto es un movimiento alcista, la vela tiene una apertura y un cierre. Si quieren más información sobre velas, hay mucha información en internet, así que googlean velas japonesas, partes de una vela. En este caso la vela abre acá y cierra en lo alto, es decir, es un movimiento alcista. En 4 horas toda esta vela significa que el precio se movió al alza. Todas las velas que vamos a ver ahora son movimientos donde abre, mínimo y cierre, es decir, el precio en esta vela, por ejemplo, si vamos a un desglose, la vemos, esta es de H4, si la vemos a lo mejor en 15 minutos, el precio abre acá, abre acá, baja, llega un mínimo y empieza a subir, se encuentra con un nivel y cierra acá, es decir, el precio abrió acá, cayó, encontró fuerza alcista que subió el precio y cerró acá, es decir, al ver estas mechas en la parte inferior, nosotros sabemos que el precio abre, cae y en esas 4 horas el precio sube y cierra. Entonces nos vamos a encontrar con que empezó bajista y acá encontró fuerza, ¿sí? Encontró dinero que entró al mercado para que el precio se eleve. Entonces tenemos que entender que estas velas son una declaración de entrada de dinero al mercado y hace que haya muchas probabilidades de que el precio siga subiendo. Entonces, estas velas, en realidad, bueno, las 8, pero estas 4 velas primeras son un indicativo de que hay dinero entrando al mercado y que el precio es muy probable que empiece a subir. Entonces, ese tipo de velas son las que nosotros vamos a tener en cuenta, igual que las otras 4, estas acá. ¿Cuáles son las diferencias entre estas y estas? Que estas tienen un poco de mecha en la parte superior, un poco de mecha. No necesitamos acá arriba mucha mecha, es decir, no podemos tener una vela con una mecha, algo así. No nos sirve, esa vela no. Tiene que tener apenas un poquito de mecha o nada, como en estas. ¿Por qué? Porque eso significa que si nosotros tenemos mucha vela en la parte superior, significa que el precio abre acá, empieza a bajar, encuentra dinero que sube, llega hasta arriba, pero encuentra también fuerza a la baja. Entonces hace esto y cierra acá. Entonces, si bien tenemos fuerza al alza, también tenemos fuerza a la baja. Entonces, no nos sirven las velas que tienen mucha mecha en la parte superior. Por eso yo les decía que había pares en los que las velas no nos favorecen a la estrategia. Por eso nosotros hay algunos pares, por ejemplo, alguna libra
contra el franco suizo o contra una libra contra el neozelandés, que las mechas, que las velas tienen muchas mechas acá arriba. Hay muchas velas de este tipo. Entonces a nosotros no nos da certezas para entrar, es decir, el patrón no es lo más fiable posible, entonces ese tipo de velas a nosotros no nos sirve, por eso el par por ahí no lo tenemos que operar. Entonces, que quede claro que la vela en este caso es alcista, cuanto menos mecha en la parte superior, en la parte inferior sí, no tiene problema, en la parte inferior puede tener mecha, es más, puede ser alguna vela de este tipo, puede tener apenas y puede ser muy larga, entonces también nos sirve. Lo que no tiene que tener es mecha en la parte, mucha mecha en la parte inferior, puede ser con algún pabilo muy chiquito o con nada. Si es con nada, mucho mejor. Ese sería el único requisito de la vela. Para la parte bajista lo mismo, nada más que vamos a tener las mechas válidas son las que están acá, y las que no debería tener mechas en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el precio va hacia abajo. Lo mismo que en las velas anteriores, no tiene que haber mucha mecha acá. En la parte inferior no tiene que haber mucha mecha. Esta mecha no nos perjudica en nada, al contrario, nos indica que el precio abrió, subió, encontró fuerza bajista y cerró por debajo de la apertura. Entonces ese tipo de mecha es el tipo de vela que nosotros vamos a estar utilizando para la entrada. Este es un escenario alcista. ¿Sí? Vamos a ver ahora un poquito cómo se dan las velas y cuáles son las condiciones que vamos a tener para las entradas alcistas. Este es un escenario alcista. ¿Por qué alcista? Porque nosotros vamos a ver que la media está hacia arriba, la media tiene una pendiente ascendente, entonces nosotros vamos a tener que buscar compras. Vamos a ver, en algunos casos he visto, bueno, haciendo un poquito de backtesting, que hay veces que nosotros tenemos vemos que tiene la media móvil está hacia arriba, y por ejemplo en esta zona acá tenemos puede haber una vela roja que está hacia abajo. Entonces, si esta vela roja cumple con los requisitos o es el tipo de vela bajista de las que vimos, podemos entrar. No hay ningún problema. Ya vamos a ver después, una vez que veamos un poco más de operaciones, cuáles son las precauciones que hay que tener. Pero nosotros, si acá vemos una vela que es bajista y que está por debajo, la mitad, ya vamos a ver cuáles son las condiciones, pero si es una vela bajista que cumple con las reglas para una entrada bajista, se entra a la baja. ¿Ok? Mientras tanto, nosotros vamos a tener una media móvil al alza. Vamos a tener, fíjense, el tipo de vela, que esta es una vela llena con muy poquita mecha por abajo y menos todavía por arriba. Fíjense esta otra vela, mucha mecha por abajo, nada por arriba, mucha mecha por abajo, apenas por arriba, algo de mecha. Entonces, esta es una vela para entrar. Esa vela nos indica a nosotros que podemos entrar. Ahora, dos condiciones muy importantes que tiene que cumplir esta vela, o la vela que nos da la entrada. La primera está acá. La vela gatillo debe estar siempre en contacto con la media móvil. Siempre tiene que estar tocando la media móvil. Siempre. Si me muestra una vela así, ¿sí? Por más que sea verde y que esté con una muy buena mecha por debajo y que cumpla la regla, pero no está tocando, esto no entramos. Tiene que estar siempre en contacto con la media móvil y debe tener más del 50% de su cuerpo sobre la media móvil. Si nosotros acá, en cualquiera de estas velas, mediríamos de acá a acá cuánto hay, fíjense que esta porción de la vela es mucho más chiquita que la de arriba, entonces está ok. Esta también, esta porción que está por debajo de la media es mucho más chica que esta, está perfecto. Y acá lo mismo,
Ya vamos a ver más adelante en qué caso no es correcto. Pero estas dos condiciones las tienen que tener siempre en claro. La vela debe estar siempre tocando con la media móvil en contacto y debe tener más del 50% de su cuerpo sobre la media móvil. ¿Ok? Esas son dos condiciones que vamos a tener que tener en claro porque eso nos va a validar a nosotros que esta vela sea la correcta para realizar la entrada. El escenario bajista, esto es totalmente distinto, es similar, pero bueno, obviamente a la baja. La vela, fíjense que en este caso tiene muy poca mecha, esta otra tiene mucha mecha por arriba y muy poquita por abajo, lo mismo. Y por abajo. Siempre fíjense que están las tres en contacto con la media y tienen el 50% del cuerpo, en este caso por debajo de la media. ¿Por qué? Porque vamos hacia la baja. Si acá se presenta una vela verde así, supongamos que esto es así, ¿sí? Y tiene la mitad del cuerpo por arriba, es decir, esto es más pequeño que esto, se puede tomar una entrada al alza. ¿Sí? Ahora ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Si está bajista. Bueno, justamente este tipo de velas en una tendencia bajista no se va a dar, no se da, es muy raro el momento en que aparece esa vela en ese lugar que sea alcista, es decir, es muy raro. Ahora, ¿cuándo se va a dar? No se va a dar en esta parte, que eso es un poquito también lo que vamos a ver, o lo que tiene que ver con la experiencia en trading. Sabemos que esto es una tendencia, que esto es un impulso, esto tal vez sea un rango, y después del rango, que es donde el precio acumula, viene la tendencia. Entonces, si estamos en tendencia, las velas verdes grandes no se van a dar en esta parte. Se puede llegar a dar alguna vela verde en esta parte, que es la parte de rango. Por eso les digo que tener conocimiento de trading ayuda, pero si seguimos las reglas, acá no va a aparecer una vela alcista así, con muy poquita mecha, que indique que el precio va para arriba. ¿Por qué? Porque esta vela no va a aparecer en este lugar porque estamos en una tendencia bajista. Entonces, seguir las reglas los va a ayudar si no tienen tanto conocimiento o si hace poco que están en el mercado. Vamos a ver entonces ahora, una vez que vimos las velas, cuáles son las reglas que tiene que cumplir esa vela, cómo entramos a mercado. Una vez que nosotros se nos presenta la vela, entramos en la siguiente vela. Esto es en el caso de un movimiento alcista. Se da la vela, esperamos que cierre, siempre vamos a esperar que cierre la vela de H4. Se dio el gatillo, es decir, se formó la vela, quedó la vela formada, esperamos que termine y en la próxima vela ponemos un buy stop, unos pips por arriba del cierre de la vela anterior y el stop loss por debajo, unos pips, 2, 3 pips, 4 pips, dependiendo también por ahí el spread que tengan. Pero 2, 3, 4 pips por arriba, el buy stop y el stop loss por debajo de la vela. Y lo dejamos. ¿Qué debería ser el precio? Si esto es una tendencia alcista o si el precio va a empezar a moverse hacia arriba, sí o sí me tiene que romper o me debería romper el alto de la vela anterior. ¿Por qué? Porque el precio va a empezar a subir o debería empezar a subir. Entonces, ¿qué va a hacer el precio? Me va a empezar a hacer altos más altos y bajos más altos. De una tendencia alcista, supongamos que esta es la tendencia alcista, el precio llegó acá, acá cerró la vela, que sería esta, el precio generalmente hay veces que hace un retroceso y después, si tengo tendencia alcista, me debería romper ese alto anterior. Entonces acá estaría la entrada con un buy stop. ¿Sí? ¿Se entiende? No es muy complicado, lo vuelvo a repetir. Una vez que se da la vela, entramos en la siguiente vela de H4 es decir, no entramos a mercado, ¿sí? Porque hay veces que puede pasar que la vela cierra acá, la otra abre acá y empieza a bajar. Entonces nosotros ponemos el buy stop, unos pips por arriba, cuando el precio hace un retroceso,
y si esto es una tendencia alcista o va a comenzar una tendencia alcista o un movimiento al alza, el precio va a hacer un pequeño retroceso y va a empezar a subir. Cuando pasa por nuestro nivel, nos activa el buy stop y el precio luego empieza a hacer el camino de una tendencia alcista o de una estructura alcista. Entonces un buy stop y el stop loss siempre por debajo de la mecha, un par de pips, ¿sí? En este caso ahí vale el buy stop y el stop loss, buy stop y stop loss. Siempre esperar que la vela se termine de formar. Hay veces que esta vela puede estar así y faltando 5 minutos termina así. Y esa vela no nos sirve. ¿Ok? Esta vela era verde completa faltando 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos que cierre la vela. Y en los últimos minutos dejó una mecha arriba, muy poquita abajo y esta vela no nos sirve para entrar. Entonces siempre esperar a que cierren las velas de H4. ¿Dónde o cuál es el papel en este caso de la entrada con los niveles doble cero? ¿Sí? Los niveles que tengo acá marcado. Fíjense que puede darse una vela como esta, ¿sí? Y que en este caso cierra arriba, entonces nosotros podemos entrar. Ya el nivel lo rompió. Ahora, si esta vela, por ejemplo, se da un poquito más abajo, se puede dar acá. Nosotros, bueno, y la media la tenemos acá, perdón, tiene que estar tocando, la media está así, y tengo el nivel acá arriba. Hay que tener mucho cuidado porque tal vez encuentra alguna resistencia para seguir subiendo y el precio puede caer un poco más abajo y recién después romperlo. Entonces cuando está cerca de niveles doble cero hay que tener un poco de cuidado. Si el precio va a ir hacia arriba, al nivel doble cero lo va a romper. Es decir, si yo veo que en esta zona el precio estuvo en rango y empezó la media móvil a subir, vamos a saber que este nivel ya lo rompió, que el próximo es este. Entonces yo puedo, si entré acá, podría tomar profit ahí. Por eso la idea es trabajar entre niveles, ¿sí? Entre niveles doble cero. Si yo entré acá, ni bien rompió el nivel doble cero, podría buscar un TP en el próximo. ¿Por qué? Porque en el próximo va a encontrar alguna dificultad para seguir subiendo, tal vez haga algún retroceso y yo no sé si a lo mejor puede encontrar y se me viene para abajo. Entonces, los niveles doble cero lo vamos a tener siempre en cuenta tanto para entradas como para TP. Para TP, para tomar profit. Y como entrada, por ejemplo, en este caso lo rompió, ya ese nivel estaría roto, entonces no habría problema de entrada. Ahora, cuando la vela se da en el medio de los dos niveles, tendríamos que tener algún tipo de precaución con ese nivel que lo tenemos como resistencia en este caso, que vamos a buscar entradas hacia arriba. Entonces, siempre es niveles doble cero para tenerlos en cuenta, tanto como entrada, para tenerlos en cuenta también para TP. Los TPs, generalmente por experiencia hasta ahora con la estrategia, 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 3. 1 a 1, ¿a qué me refiero? Es decir, si yo pongo mi stop loss, si esto es lo que yo arriesgo, es decir, supongamos que acá tengo 40 pips, yo tengo que ir por 40 pips. Es decir, mi entrada va a estar acá y supongamos que mi TP, si más o menos está ahí, estaría en 40 pips. Eso es 1 a 1. Ahora, ¿cuándo logro el 1 a 1? Cuando el precio va a mi favor y ya tengo ese 1 a 1, yo automáticamente mi stop loss lo paso a break-even. Entonces, si el precio llega acá, se me devuelve, me saca en break-even y no pierdo. Es decir, el 1 a 1 lo vamos a tomar como break-even, ¿sí? Entonces, o salimos en break-even
o salimos con un 1 a 1, un 1 a 2, perdón, o un 1 a 3. ¿Sí? Entonces, los TPs, supongamos que la entrada se me da en esta zona y tengo un stop loss muy chiquito, entonces supongamos que esto es 10 pips y fíjense que acá por la distancia tengo, supongamos tengo este es stop loss y acá tengo 10, 20, 30, 40, es decir, acá tengo un 4 a 1. Un 4 a 1. Si yo veo que el precio hizo 10 pips, yo ya paso mi stop loss a break even. La operación está segura, se me devuelve el precio, me saca en break even, no pierdo dinero. Sigue subiendo, tengo 20 pips. Ya tengo un 1.2, sigue subiendo, tengo un 1.3 y sigue subiendo y tengo un 1.4 y el precio me llegó a un doble cero. Cierro la operación. Es decir, yo ya logré un 1.4, que es muy bueno, y yo ya cierro la operación. ¿El precio puede seguir subiendo? Sí, pero yo ya tengo un 1.4. Tomen profit, porque es un error muy común el hecho de no tomar profit. Tomen profit. Entonces, la estrategia en los pares y con el tamaño de velas que generalmente he tomado operaciones, se dan muy bien los 1.2 y los 1.3. Hay veces que dejando correr un poco el precio llegamos a 1.4, 1.5, he hecho hasta 1.7, pero son las operaciones las menos, ¿sí? Son en menor cantidad. Siempre se llega generalmente al 1.2 o 1.3. Si llegan al 1.3 cierran. Si ustedes ven que el 1.3 se le cumplió acá y tienen el doble cero un poquito más arriba, lo pueden estirar tal vez un poquito para que llegue al doble cero. Antes que llegue al doble cero cierran 1.35, 1.34, 1.3. Cierren, tomen profit. Hay muchos pares, hay 8, 10 pares para entrar. Generalmente hay operaciones todas las semanas, hay varias operaciones durante toda la semana. Cierren. Entonces, siempre los ratios 1 a 1, que lo vamos a tomar como break even. ¿Por qué? Porque cuando vamos 1 a 1, pasamos el stop loss a break even y dejamos que corra. Si se nos devuelve, nos saca en break even. No vamos a perder. ¿Sí? Mientras no llegue a 1 a 1, es decir, si yo tengo un stop loss de 20 pips y el precio llegó a 10 a mi favor y se me devolvió, bueno, perderé 20 pips. ¿Sí? Entonces, si llega ahora, si yo tengo 20 pips y llega a 20, paso el stop loss a break even y listo, lo dejo correr. Busco un 2 a 1 o un 3 a 1 y ahí cierro. Pero tomen profit. ¿Sí? Tomen profit porque es muy común querer dejar correr y después el precio se nos da la vuelta, nos agarra el miedo, queremos cerrar y terminamos con cierren 1.2, 1.3. Cuando estén por llegar a un nivel doble cero, y van a ir viendo después con el correr del tiempo, haciendo un poco de backtesting y un poco de prueba en demo, que les va a ir muy bien con esta estrategia. En venta lo mismo, nada más que ahora vamos a usar un sell stop. Vamos a entrar, lo ponemos cuando la vela actual cierre, siempre y cuando la vela sea como la que nosotros buscamos. El top loss por arriba de unos pips por arriba de la mecha de la vela, ¿ok? Sell stop, stop loss, sell stop, stop loss. Lo mismo, break even, 1.2, 1.3, 1.4 si llega, ¿sí? Y obviamente lo mismo, niveles doble cero para tener en cuenta en el momento que nosotros vamos a estar entrando. Vamos a ver ahora las velas incorrectas. Ya vimos las velas correctas, cuáles son las que nosotros podemos tomar y cuáles son las velas que no podemos tomar. Las velas que son incorrectas, las velas que no nos sirven a nosotros para entrar a mercado. Fíjense en la primera, si vemos tiene el 50% del cuerpo por arriba, pero fíjense la mecha que tiene arriba y fíjense la mecha que tiene abajo. Es decir, mucha mecha arriba, nada abajo, es decir, nosotros necesitamos que esté al revés, que tenga más mecha generalmente abajo y menos arriba. Si puede cerrar arriba sin mecha, mejor. Esta vela no nos sirve para entrar a mercado. Otra vela que sí tiene
que sí tiene mecha abajo y muy poca mecha arriba, pero ¿qué pasa? Tiene un pequeño, fíjense, tiene 23 pips por arriba y tiene 37 por debajo de la media. No tiene el 50% del cuerpo sobre, es decir, tendría que tener acá arriba más cuerpo, entonces esta no nos sirve tampoco. Una vela que no tiene mecha, que es alcista, pero que está por debajo de la media. Nosotros necesitamos que esté por encima y tocando la media, es decir, está por debajo, no nos sirve tampoco, por más que la vela sea perfecta, que sea una vela grande, que sea una vela sin mechas, no nos sirve, no entramos. Otra vela, que es una vela casi, bueno, no es de indecisión, pero tiene muy poco cuerpo y tiene mucha mecha por arriba y mucha mecha por abajo. No nos indica fuerza, nos indica apenas un pequeño movimiento al alza, ¿sí? Y fíjense que generalmente estas velas se dan donde tienen los niveles doble cero, fíjense acá también, es decir, encuentran esos niveles doble cero, fuerza vendedora, entonces hace que el precio retroceda, ¿sí? Entonces esas velas, esas mechas no nos sirven y esas velas tampoco. Y esta tiene mecha por debajo, es una vela que nos puede servir, pero ¿qué pasa? No toca la media, así que tampoco es vela una vela para entrar. Generalmente estas son el tipo de velas incorrectas, no hay otras. Velas con mucha mecha arriba, velas que no superan el 50% que están por encima de la media, velas que están por debajo de la media, velas que tienen mucha mecha arriba, mucha mecha abajo y muy poco cuerpo, y velas que no están en contacto con la media. Creo que me intenté resumir los casos más comunes de velas que no son buenas para entrar. A la baja lo mismo, el mismo tipo de vela, nada más que bajista, una vela por encima de la media, no por debajo, otra vela que no tiene el 50% por debajo de la media. Este tipo de velas en las tendencias es muy común, con mucha mecha por debajo, nada por arriba, es decir, al revés, nosotros tenemos que tener mucha mecha acá y acá cerrar abajo. Entonces esta mecha no sirve, esta tampoco, esta vela no sirve tampoco, y la vela que está despegada sin tocar la media no sirve tampoco. Eso es un poquito las reglas y cómo tienen que ser las medias, las mechas con respecto a las velas, y un poquito las reglas que está compuesta la estrategia. Ya vamos a pasar a los gráficos y vamos a ver, tal vez voy a hacer un próximo video donde vamos a ver operaciones para que no sea muy largo, este video. Ahí tienen mis datos, tienen mi mail y mis redes sociales, Telegram, Instagram. Cualquier duda que tengan me escriben. Gustoso de poder ayudarlos, y en un próximo video vamos a estar viendo vamos a hacer un poquito de backtesting y vamos a ver las últimas operaciones que he tomado para que se den un poquito de idea de cómo podemos unir todas las partes de esta estrategia. Y también vamos a estar hablando de algunos tips, es decir, algunas condiciones, algunas cosas que me han pasado durante todo este tiempo, que las traté de resumir en 7-8 puntos para que ustedes no cometan esos errores, o para que presten atención a una determinada característica de la estrategia. Así que no alargo más el video, nos vemos en el próximo, y cualquier duda que tengan me escriben. Muchas gracias.